En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso con nosotros, porque nos reúnes en torno a ti, en torno a tu palabra, tú que eres la palabra hecha carne, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado por nuestro nombre hoy y aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra, para conocerte más, para amarte más, Señor. Queremos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ilumine y que nos dé la sabiduría para entender tu palabra, para comprenderla y la fuerza que necesitamos para ponerla en práctica en nuestra vida, Señor, para poder eh, ser, descubrir cómo podamos nosotros ir decreciendo a nosotros mismos para que tú vayas tomando posición de nosotros, Señor. Para que se nos note que tú estás con nosotros, para que se nos note el Espíritu Santo en nosotros, para que se nos note cómo morimos nosotros a nosotros mismos, para que tú vivas al 100% en nosotros, Señor, y es lo que queremos que tú hagas en nosotros, Señor, que nos ayudes a hacerlo, que podamos rebajar nuestros orgullos, nuestras soberbias, todo lo que traemos cargando en nuestra vida, Señor, para que tú vengas a tomar posesión de nosotros y que tu voluntad se haga en cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos este día, Señor, con nuestro corazón abierto, Señor, para que tu amor se derrame al 100% en cada uno de nosotros, para que tu gracia nos llene, Señor, para que tu presencia, Señor, nos llene, Señor, y podemos disfrutar este día, Señor, de tu palabra, de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Aquí estamos, Señor. Te ofrecemos nuestras vidas, nuestro corazón, Señor. Fúndete en nosotros, Señor. Danos un corazón nuevo, un corazón como el tuyo, que ame como tú amas, que perdone como tú amas, como tú perdonas, que podamos tener misericordia de los demás como tú la tienes de nosotros, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en el poder del Espíritu Santo. Por la intercesión de María, siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy, pues vamos a comenzar lo del Evangelio de San Marcos. Eh, siempre, pues ya vimos la clase pasada, la introducción al Evangelio. Y hoy, pues, vamos a ver cómo San Marcos se propone en este Evangelio a demostrar que Jesucristo es Hijo de Dios y que todas las cosas de la naturaleza y aún los demonios le están sujetos, por lo cual relata principalmente los milagros. Este Evangelio es de mucho milagro, ¿verdad? Vemos el gran poder de Dios, los grandes signos, las grandes manifestaciones del Señor que Jesús hace, ¿no? Para que todos los que estaban ahí creyeran en Él y nosotros también. ¿Verdad? Habla de los milagros, de la expulsión de los espíritus inmundos, ¿no? Este evangelio, el de San Marcos, es el más breve de los 4 evangelios, ¿no? Presenta en forma sintética muchos pasajes de los sinópticos. Acuérdense que tenemos 3 evangelios sinópticos, ¿no? Pero este tiene muchos que han copiado los demás, ¿no? Como lo dijimos en la introducción, la clase pasada. No obstante, esto tiene mucho interés porque narra algunos episodios que le son exclusivos a él y también porque muchos matices propios que permiten comprender mejor los demás evangelios. Cuando comprendemos bien y leemos bien el de San Marcos, podemos también comprender los otros evangelios, los otros 2, ¿no? Los sinópticos. Si se acuerdan de la clase anterior, pues vimos cómo los demás evangelios, muchos, como el de Mateo, tienen muchísimo de San Marcos, ¿no? Y muchos pasajes y lo que decía San Marcos y lo que escribió San Marcos lo tiene Mateo y Lucas también lo tiene, ¿no? Entonces, pues de este evangelio se supone que se escribió primero y los demás tomaron de aquí algunos textos de él, ¿no? Acuérdense que San Marcos era el secretario de San Pedro
Y en sí vendría siendo como el Evangelio de San Pedro, porque lo que predicaba Pedro, lo que daba a San Pedro testimonio de lo que había visto y oído, pues Marcos lo escribía, ¿no? Entonces se considera así, ¿no? Entonces comienza con la predicación de San Juan Bautista, ¿no? San Marcos presenta luego del exordio o el prólogo que hace al principio, ¿verdad? Nos presenta la parte inicial de su evangelio, que a diferencia de los otros dos evangelios sinópticos, el de San Mateo y el de San Lucas, no incluye narraciones de la infancia de Jesús, sino que presenta el tema del percursor de Jesús, o sea, el que viene antes, el que lo anuncia, el que le va abriendo camino al Señor, ¿no? Que es el que lo anuncia, San Juan Bautista. Así como en el exordio San Marcos o la introducción que nos hace, va planteando algunos temas que serán centrales en su evangelio. Tenemos, en la Biblia lo tenemos como segundo de los 4 evangelios que aparecen aquí en la Biblia, ¿no? Pero es el más antiguo de los 4. Es por lo tanto el primer evangelio que se escribió de los 4 que tenemos. La tradición dice que lo escribió San Juan Marcos, que fue el primo de Bernabé, discípulo de Pedro y amigo de Pablo. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, aquí primero nos anuncia que Jesús, Mesías, Hijo de Dios, y la predicación de San Juan Bautista. Y vamos a Marcos 1, del 1 al 13. Lo voy a leer. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía la gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Palabra de Dios. Pues tenemos que, pues aquí vemos cómo San Marcos comienza su evangelio con una introducción que anuncia el proyecto de su obra, ¿no? Presentar a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. En estos títulos queda expresada la verdadera identidad de Jesús. Tal identidad que se irá descubriendo y comprendiendo progresivamente a la luz de sus palabras y de sus propias obras, ¿no? O sea, eso te lo dice al principio Marcos, pero luego lo va descubriendo, o sea, como que nos lo va enseñando San Marcos de una forma más concreta, ¿no? Nos dice aquí, por ejemplo, en
En Marcos 1:2 dice, conforme está escrito en el profeta, en Isaías el profeta, ¿no? Estoy aceptando más gente. Bueno, este, entonces dices tú, bueno, pues ¿dónde está escrito esto, no? En la Sagrada Escritura, específicamente en uno de los más grandes profetas para mí, el más grande profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas de Israel, es decir, que estaba anunciando, profetizado por los siglos. Marcos deja claro que lo que va a narrar no es casualidad, sino historia de salvación. Se está cumpliendo lo anunciado siglos atrás. El libro de Isaías es el primero de los llamados profetas mayores, por su riqueza e importancia. Sus temas centrales son la santidad de Dios, la venida del Mesías y la salvación. Y estamos hablando de cuando Isaías se expresa de Jesús, de la nacida, de la Virgen, ¿verdad? Que está embarazada y Para que todo no eso. oiga él aquí. Ahí hay que ponerle silencio a alguien que tiene el micrófono encendido. Exacto, gracias. Desde entonces estábamos entonces, que 650 años antes de Jesús ya estaba escribiendo el profeta Isaías sobre lo que iba a pasar, la venida de Jesús, inclusive cómo se veía Jesús cuando iba todo golpeado hacia la cruz, ¿no? Y luego cómo es clavado en la cruz y cómo Él carga todos nuestros pecados y nuestras enfermedades y todo eso lo dice Isaías. Entonces, pues entonces aquí Marcos se está, se está refiriendo al profeta Isaías para darle fuerza a lo que está escribiendo, ¿no? La voz de Juan es como el trueno que conmueve los desiertos, decía San Ambrosio. Y sin embargo, Israel no escuchó su mensaje ni preparó el camino del Señor. Dice aquí la palabra de Dios, mira, dice, envío un mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Cuando, cuando Isaías, el profeta Isaías escribe esto, el pueblo judío esperaba la liberación de Babilonia, estaban presos en Babilonia como esclavos, ¿no? Y para ellos era el nuevo éxodo, la llegada del día del Señor, donde pudieran salir como salieron de Egipto y regresar a su tierra, ¿no? Estaban en Babilonia. Entonces, para ellos esa era la llegada del día del Señor, el momento en que Dios se manifestara de una vez y para siempre, pero antes las escrituras hablaban de que enviaría un mensajero. Nos dice Isaías, lo que dice Isaías 40, versículo 3, dice, una voz clama en el desierto, abran camino a Yahvé. Tracen en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo el valle sea elevado y todo el monte y cerro rebajado. Vuélvanse lo escarboso llano y las breñas planicie. O sea, que todo se empareje, tanto los cerros como el valle sea elevado, para que todo esté parejo, para que venga el Señor directamente. También tenemos el profeta Malaquías, en Malaquías 3:1 nos dice, he aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan, y el ángel de la alianza que tanto desean. Ya llega, dice Yahvé, Seboat. Siempre se me ha trabado aquí el Seboat. Yahvé Seboat. Era una forma de que decían a Dios, ¿no? Ustedes lo saben. Pues en esta cita Malaquías, Dios dice, envío mi mensajero delante de mí. Dios. En la cita de Marcos, aquí de San Marcos, dice, Dios dice, envío mi mensajero delante de ti. ¿De quién está hablando? ¿A quién está hablando? A Jesús. Se nos da a entender así, que ese mensajero que va a ir delante de Dios, va a ir delante de Jesús. Es un modo de decir o de indicar que Jesús es Dios.
En el verso 4 tenemos el desierto en que Juan Bautista predicaba, que se refiere a esto, y bautizaba, se hallaba como de 10 a 12 millas al este de Jerusalén, entre esta ciudad y el Mar Muerto. Su nombre geográfico es Desierto de Judea. Marcos nos da una indicación específica del lugar para que se vea que está describiendo acontecimientos que realmente sucedieron, pero también tiene la intención teológica, ¿no? El río Jordán es donde llegó el pueblo judío después del éxodo de Egipto. Acuérdense que cruzaron por ahí para llegar a Caná. Acuérdate, eso lo tenemos en Josué 3. Quiere significar que de aquí se da un nuevo éxodo, o sea, de Babilonia, salen de Babilonia, no ya de Egipto, sino de Babilonia, la tierra prometida, y sale del pecado para la salvación, lo mismo que en Egipto, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, lo que tuvieron el pueblo judío es que eh, ellos se cuidaron mucho de no tener relaciones ni casarse con gente de Babilonia ni nada de eso, se guardaron muy bien y pudieron regresar. El Señor tuvo misericordia y los regresó más rápido, ¿no? Aquí en Marcos 1.3 dice, la voz que clama en el desierto, ¿no? Que lo mismo que nos decía Isaías 43. Pues es interesante hacer notar que el profeta Isaías dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino. Y San Marcos escribe, voz del que clama en el desierto, preparen el camino. Es el que se está refiriendo a Juan Bautista que clama y bautiza en el desierto y quiere hacer ver que en él se cumple la profecía anunciada en las Sagradas Escrituras. Marcos nos hace ver que Juan predica en el desierto porque este es un sitio muy significativo, ¿no? Para el pueblo judío, el desierto. En hebreo la palabra desierto se llama midbar, significa lugar de la palabra. Es más que una indicación del lugar, se refiere sobre todo a un sitio de encuentro con Dios. El pueblo de Israel tuvo que atravesar un desierto para llegar a la tierra prometida, como nos lo dice Deuteronomio 8, del 11 al 16. Y ese desierto fue para él un lugar de prueba. Y nos lo dice Deuteronomio 8:2. El lugar donde a pesar de muchas veces se quejaron y se rebelaron contra Dios, no sé si se acuerdan o han leído en Éxodo cómo se rebelaba el pueblo, que decían, cuando menos allá en Egipto tenemos carne, tenemos cebollas, tenemos agua, aquí nada, no hay nada en el desierto, ¿no? Fue cuando el Señor les manda el maná. Y como nos lo dicen en Éxodo 16, del 2 al 3, Éxodo 17, del 1 al 4. Pero Dios no los abandonó, ¿no? En el desierto se celebró la alianza con Dios, en Deuteronomio 8:18 nos lo dice. Y triunfó la misericordia divina, ¿no? Como dice el Salmo 106. Es interesante reflexionar también con base en este texto de Isaías que dice que hay que prepararle al Señor un camino en el desierto. Entendido no ya como referencia geográfica, sino en un sentido teológico. Considera que hay en un desierto, hay que considerar lo que hay en un desierto y relacionarlo con nuestra vida espiritual. O sea, sequías, o sea, que hace mucho calor, que es esto, hay inconvenientes, ¿no? Entonces, no es el mejor lugar para estar. Y entonces, ¿cómo andamos nuestra vida espiritual con el Señor? Ahí es donde viene ya teológicamente el desierto de nuestras vidas, nuestra aridez que tenemos para orar, para acercarnos al Señor, qué tanto nos acercamos, cómo estamos sufriendo por el caminar en el desierto, ¿verdad? De nuestra vida. El desierto puede ser un lugar de muerte y de terror o un lugar de reposo, de encuentro con Dios. Depende de cada uno cómo andemos nosotros en nuestra vida espiritual, ¿no? Estamos llamados a preparar al Señor un camino en nuestro desierto, en nuestra vida, en esa zona árida, seca de nuestro interior, en donde ya no creemos que pueda brotar nada,
ni perdón, ni paciencia, ni amor, ni esperanza. A veces nuestros mismos sufrimientos nos llevan a eso, ¿no? O sea, a ya no tener esperanza, hemos sufrido, nos han maltratado, nos han traicionado, nos han abandonado, y ya no tenemos esperanza, ¿no? Y cuando estamos ahí, pues, y abrimos nuestro corazón, la palabra de Dios nos invita a disponernos a acoger al Señor, ¿no? Abrirnos a la esperanza que nos da su venida. Ahí donde aparentemente no cabe tener esperanza. Ya no tenemos esperanza, ya hemos sufrido, hemos sido maltratados, no confiamos en nadie. Hemos llorado, nos hemos sentido abandonados. Y ahí es cuando podemos abrirle nuestro corazón al Señor para que Él venga a restaurarnos, ¿no? A levantarnos, a llenarnos del amor que nos ha hecho falta en nuestras vidas, a saber que Él nunca nos va a abandonar, aunque todo el mundo nos abandone, ¿no? Este pueblo judío pues recorrió el desierto durante 40 años en el Éxodo y aprendió a confiar y depender de Dios. Es también un lugar de aprendizaje, el desierto. Vamos caminando en el desierto de nuestras vidas y vamos aprendiendo de la vida, vamos aprendiendo a vivir y de comprobar cómo cuando se abandona a Dios para adorar ídolos, o sea, ay no, Dios me exige mucho, ya no quiero, ay no, o sea, mucha gente lo dice, ya no sigo al Señor porque, o sea, me exige ser bueno y yo no quiero ser bueno, ¿no? Y me gusta el mundo, me gustan las cosas del mundo. Y Dios me las está prohibiendo y yo prefiero esto. Y, y así, por ejemplo, yo me caso sin, vas viendo, me caso, me junto. A la hora de juntarme estoy prefiriendo a una persona que Dios. A una persona que Dios. Entonces estamos poniendo adelante a una persona que Dios. Entonces ahí estamos ya dejando a Dios a un lado de nuestras vidas, ¿no? Y, el, y cuando volvemos a caer en cuenta que debemos hacer las cosas bien, entonces comenzamos a ya darle su lugar al Señor, ¿no? Y tratar de enmendar nuestras vidas, ¿no? Pero es un aprendizaje que en el desierto de nuestras vidas vamos aprendiendo a ser mejores, aprender lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Porque las cosas siempre nos salen mal cuando nos apartamos del Señor, ¿no? Cuando escogemos el mundo, las cosas del mundo, las que nos gustan, y que, y que, y que no le gustan al Señor, ¿no? Porque no todo es malo, ¿verdad? Entonces, hay que dejar que resuene la voz del Señor en nuestro desierto. Implica reconocer nuestra miseria, nuestra absoluta necesidad de Él, que andamos mal, que necesitamos su ayuda, ¿no? Entonces ahí ya cuando dejamos eso, que la voz del Señor hable y sentamos, dejar que el Señor obre y sentir nosotros esa necesidad de acercarnos a Él, ¿no? Pero cuando estamos bien, cuando no nos va bien, cuando tenemos dinero, cuando estamos disfrutando de la vida, no queremos nada acercarnos al Señor, estamos bien, ¿no? Pero cuando nos estamos ya, que ya no, que tenemos todo oscuro, que no vemos el futuro de nuestras vidas, que no sabemos qué camino tomar, que estamos sufriendo y sufriendo y sufriendo por malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida, pues ahí es cuando vamos a abrirle nuestros corazones al Señor para que Él componga nuestra forma de ser, nuestra vida, ¿verdad? Y podamos darle chance y confiar en Él de que nuestra vida con Él vale la pena. Pues acá San Marcos deja ver que el precursor del que va a hablar va a preparar el camino al Señor, es decir, que Jesús es el Señor. Nuevamente hace notar la divinidad de Jesús. En Marcos 1:4 dice, apareció Juan. El término que emplea Marcos, apareció, se usa en la Biblia para indicar una acción fuerte de parte de Dios. En San Lucas 1:5-25 nos narra cómo Juan fue concebido. ¿Se acuerdan? En Lucas 1:57-58, su nacimiento. Y en Lucas 1:67-79, lo que dijo su padre cuando nació. El cántico de Zacarías, que la iglesia emplea
en el rezo de laudes todas las mañanas. ¿Se acuerdan? Que no podía hablar, que se quedó mudo por no creer y todo eso. ¿Se acuerdan? En Lucas 1:80 se menciona que fue que lo que fue de él después, ¿no? Juan se encontró por primera vez con Jesús cuando ambos estaban en el vientre de sus respectivas madres, ¿no? Como nos dice Lucas 1 del 41 al 44, cuando llegó la Virgen María a ayudar a su prima y estaba recién embarazada la Virgen María y ya tenía 6 meses de embarazo de San Juan Bautista, ¿no? Su mamá. Entonces, ahí fue cuando votó, cuando pataleó en el vientre, cuando sintió la presencia de Jesús en María, ¿no? Y fue iluminada también la prima y dijo, ¿cómo que la señora, la, ¿cómo dijo? ¿Se acuerdan? La señora de mi señor, la mamá de mi señor viene a visitarme, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Sí o no? Cuando el ángel le dijo, tu prima Isabel está embarazada, ¿verdad? Tiene Sí, 6 meses de embarazo y ella cuando fue rápido a ayudarle, porque ya era mayor. sí, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí, ¿no? Sí, entonces, O viene a visitar? entonces ahí es cuando el primer encuentro que tuvo, pues Jesús en el vientre de la Virgen María y San Juan en el vientre de su madre, ¿no? Dice de Juan, de San Juan Bautista, dice el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 523, dice así: San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, dice el Catecismo, como dice Lucas 1:76. Sobrepasa a todos los profetas, como nos dice también Lucas 7:26, de lo que es el último de los profetas, ¿no? Como dice Mateo 11:13. E inaugura el Evangelio, como dice Hechos 1:22, Lucas 16:16. Acuérdense que el catecismo de la Iglesia Católica se basa en la Biblia, ¿no? Y toma todos estos dichos de varias citas bíblicas para dar el concepto de toda la idea de lo que se tiene. Entonces dice que desde el seno de su madre, como dice Lucas 1:41, saluda la venida de Cristo, se encuentra su alegría en un ser, el amigo del esposo, como dice Juan 3:29, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos dice San Juan 1:29. O sea, eso nos dice el catecismo. Si en el desierto había que preparar las sendas, en el desierto había que bautizar. El desierto, lugar de prueba y lugar de encuentro con Dios. El bautismo que daba Juan en el desierto expresa muy elocuentemente por fuera el cambio radical que ha de suceder por dentro. La persona soleada, acalorada, con la garganta reseca por el sol y el calor, se sumerge en el agua y sale refrescado, limpio, renovado. Eso es por fuera. Hay quien cree que la conversión es algo que sucede una sola vez en la vida, cuando alguien que estaba alejado de Dios y de la iglesia regresa. Pero la conversión no es un evento único, es algo que sucede y tiene que suceder continuamente, todos los días y a toda hora. Cada vez que en lugar de optar por cumplir nuestra voluntad, cambiamos de mentalidad y nos amoldamos a la voluntad de Dios. Pues el bautismo que ofrecía San Juan no es como lo que nosotros conocemos como el sacramento del bautismo, ¿no? El de Juan podría más bien considerarse como precursor o precursor de la confesión, ¿no? Porque se confesaban, se sentían pecadores, iban para ser limpiados, ¿no? Con el agua. No es como el que recibimos nosotros. Porque la gente que se formaba para ser bautizada, por él se reconocía pecadora y necesitada de conversión.
y al sumergirse en el agua expresaban su deseo de cambiar de vida, de dejar lo sucio atrás. O sea, no, cuando hay mucha gente que dice, es que se bautizó Jesús ya grande, a los 30 años, pero no es el mismo bautismo. El bautismo de Juan, él mismo lo dice, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, no es el mismo bautismo, no se dejen confundir a veces, ¿verdad? Cuando te dicen, es que Jesús se bautizó, sí, pero el bautismo de Jesús, no, que tuvo Jesús por medio de San Juan Bautista, no es el mismo que tenemos nosotros, ni que hicieron luego los apóstoles, ¿no? Que es el que tenemos nosotros. Porque el que nos bautiza a Jesús con el Espíritu Santo. Y en aquel tiempo era con agua nomás. Quienes se formaban, entonces ya se estaban reconociendo pecadores, ¿no? El bautismo, por eso se parece a la confesión. El bautismo de Juan era como borrón y cuenta nueva, lo mismo que hacemos cuando nos confesamos, ¿no? Comenzamos otra vez. Cuando la gente acudía a que le echaran el agua, el ritual de entrar en el agua, a sumergirse en el agua, confesaba sus pecados y salía renovado, ¿no? Es lo que hacemos hoy en la confesión, confesamos nuestros pecados y el sacerdote nos perdona los pecados, ¿no? Que es Jesús en sí que nos perdona, no el sacerdote, pero Él está en nombre de Jesús haciéndolo. Se requería valor y decisión para confesar los pecados en público. El primer paso para la conversión es admitir que no somos perfectos, que estamos necesitados de cambiar. Puede ser difícil, doloroso, vergonzoso, admitir entre nosotros mismos los pecados, nuestros pecados, ¿no? Y todavía más es admitirlos en público, ¿no? Porque en los primeros tiempos de la iglesia los pecados eran en público y a voz abierta. Ya nos veríamos nosotros así, ¿no? Confesando nuestros pecados en medio de la iglesia. Marcos 1:6 dice, Juan llevaba un vestido de piel de camello. En algunas traducciones también dice, y un cinturón de cuero a la cintura, ¿no? Como nos dice Mateo 3:4. San Marcos describe lo que Juan llevaba puesto no como si fuera una crónica de moda o algo así, sino para hacer notar que era lo mismo que vestía el profeta Elías en la segunda de Reyes 1:8. O sea, es como diciendo, este es el nuevo Elías, ¿verdad? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de Juan. Numeral 523, dice, precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, como dice Lucas 1:17, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Esto nos lo cuenta luego San Marcos 6:17 al 29. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 718, nos dice que Juan, el precursor, el Espíritu Santo, culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esto lo toma de Lucas 1:17. El mismo Catecismo, en el numeral 719, nos dice, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Hablando de San Juan Bautista, ¿no? Y lo mismo nos lo dice San Juan en 1:7, ¿no? Y también nos dice este texto, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Se enfatiza la austeridad de Juan. Y de esto también Jesús habla, de la austeridad de Juan el Bautista, lo habla Jesús, ¿no? Marcos 1:7 nos dice, y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. En la Sagrada Escritura, Dios se refiere a sí mismo como el fuerte. Nos lo dice en el Salmo 24:8, Isaías 60:16.
Es significativo que Juan, que era un profeta, anunciara al más fuerte, refiriéndose a Jesús. Da a entender la divinidad de Jesús. Él también se referirá a sí mismo como el más fuerte, Jesús, ¿no? En Lucas 11, 21, 22. O sea, ¿cómo vamos viendo cada pedazo de lo que escribe Marcos? O sea, tiene algo que ver. O sea, cómo es tomado también del Antiguo Testamento, ¿no? Para darle validez a su evangelio. Por eso lo estamos así viendo más detalladamente. Y dice, y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. O sea, Juan se reconoce indigno de inclinarse a desatar la correa del que viene detrás de él. Su humildad impactó a la comunidad que recordaba sus palabras, como nos dice Hechos 13, 24, 25. Imagínense Juan, cómo la gente lo quería, lo iba a ver, lo buscaba por todos lados y decía, yo no soy nada. O sea, vean la humildad de un servidor, cómo debe ser un servidor. El que actúa, si alguien tiene un don que ora por un enfermo y se sana el enfermo, no es la persona, es Dios el que hace el milagro. Dios es el que hace los milagros. Y Juan lo sabía muy bien, que ni era digno, ni nosotros somos dignos de tener a Jesús con nosotros. Está con nosotros por pura misericordia, por puro amor que nos tiene. Eso lo tenemos que tener bien claro. Y cualquier obra que hace por medio de nosotros a los demás, o sea, es Él el que lo está haciendo, ¿no? Nosotros somos, como siempre les digo, como unos burritos, ¿no? Donde el Señor se sube arriba de nosotros y nos lleva por donde Él quiere, ¿no? Y a veces somos burros y burros que no entendemos y queremos agarrar por nuestro camino, pero siempre el Señor anda buscando burritos para subirse arriba de uno y ir a llevar su amor, su misericordia, su perdón, la sanación interior o física a las personas, ¿verdad? Y anda buscando a alguien y nos llama por nuestro nombre para llevar esa maravilla, eso, lo precioso de su amor, la maravilla de su amor y su perdón y su misericordia. La conmoción que el Bautista con su predicación de penitencia y del modo que vivía, lo veía la gente, ¿verdad? Lo que produjo en ellos era algo tan grande que muchos creyeron que él fuese el Mesías prometido. Para evitar este engaño, Juan acentúa su misión de precursor señalando con su dedo hacia Jesús. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Pues es interesante ver aquí esa humildad de San Juan, ¿no? Al que acuden mucha gente a verlo. Y podía haber caído en la tentación de sentirse importante, de querer lucirse, de perder piso, pero no fue así. O sea, muchos servidores en la iglesia y todos sienten mm, esa cosquillita, como sentirse que son algo, ¿no? Y son unas tentaciones y mucha gente cae y entonces comenzamos ya a desviarnos de lo que quiere el Señor y nuestra humildad, en vez de ser humildes, somos orgullosos y soberbios, ¿no? Él mantuvo siempre la humildad de reconocer que él era simplemente el precursor, el que preparaba el camino para la llegada de aquel que debía de venir. Aquí tenemos en Marcos 1:8 dice, yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. Con agua, dice. En el pueblo judío estaban familiarizados con lavados rituales de purificación. Ellos se lavaban las manos, eran muy limpios. La verdad, el pueblo judío tenía sus reglas muy limpias, ¿verdad? Antes de comer, se lavaban los pies cuando llegaban a las casas, o sea, todo eso, ¿no? Y todo esto pues, lo podemos ver en la segunda de Crónicas 4:6, en Marcos 7:3-4. ¿Verdad? Podría traducirse como yo los he sumergido en agua, Él los sumergirá en el Espíritu Santo. Pues aquí Juan busca de la gente su conversión, que puedan abrir su corazón a lo que Dios quiere ofrecerles.
Lo que Juan anuncia se cumple en quien recibe el bautismo y la confirmación, ¿verdad? El bautismo de Jesús, bueno, este bautismo de Jesús es narrado en los 3 evangelios sinópticos y en el evangelio de San Juan se hace una referencia a lo que aquí se menciona acerca del Espíritu Santo. Y eso es en San Juan 1, del 32 al 34. Tenemos en Marcos 1 al 9. Dice, y sucedió que por aquellos días, la expresión aquellos días no es solo una referencia al pasado, sino un término empleado para significar que están sucediendo aquellos días anunciados por los antiguos profetas, como lo anunciaba Isaías 10:20 o Isaías 12 del 1 al 4. Dice, vino Jesús. Con su elección de este verbo, Marcos deja claro que Jesús, del que ya nos ha dicho que es el Hijo de Dios, es el que ha de venir. Lo mismo que nos dice Isaías 35:4 o Malaquías 3:1, ¿verdad? Acuérdense que Isaías 35:4 nos dice, digan a los de corazón intranquilo, ánimo, no teman, miran que su Dios viene vengador, es la recompensa de Dios. Él vendrá y los salvará a ustedes. Dice, ¿de dónde viene? Dice, desde Nazaret de Galilea. Pues Nazaret es la aldea de María, ¿no? Como nos dice San Lucas 1:26. Y fue donde Jesús fue creado por María y José. También nos lo cuenta San Lucas en 1 del 39 al 40. Pues estaba en Galilea, que era una región en la que habitaban judíos y paganos. Era la parte norte de Israel. Por eso también era conocida como Galilea de los gentiles. Nadie esperaba que el Mesías viniera de Nazaret de Galilea, y eso lo dice Juan 1:46. ¿Qué puede venir bueno de Nazaret, no? No es casualidad que Jesús haya vivido en esa región, esa expresión de que el Salvador ha venido para todos, tanto judíos como paganos. No solo para los judíos, sino también para los paganos, ¿no? La invitación a la salvación es para todo el mundo, es universal. Y dice también la palabra aquí, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan ofrecía un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Jesús no necesitaba convertirse, no tenía pecado, sino lo dice San Pablo en la 2 de Corintios 5:21. Pero eligió ser bautizado, él siempre estaba cumpliendo con todas las reglas del pueblo judío, ¿no? Juan había presentado al que venía detrás de él como un justiciero, alguien que vendría a señalar con el dedo a los pecadores, alguien que venía a cortar con hacha la raíz de los árboles que no daban fruto, ¿no? Como dice Lucas 3:9. Pero Jesús desmiente estas expectativas. Él no viene a señalar con el dedo a nadie, él viene a hacerse solidario, no a juzgar. Cuesta aceptar que Dios se ha hecho hombre, que está entre nosotros, ahorita aquí. Pensamos que está en el cielo, lejos, en su trono. Los que se van a bautizar en el Jordán pensaban que Dios estaba en el cielo. Jamás hubieran imaginado que había descendido así, sin rayos ni truenos, sin llamar la atención, como uno más. Qué difícil, molesto, incómodo un Dios que se parece tanto a nuestro prójimo, que es nuestro prójimo, ¿no? Jesús. Es tan cercano que podemos, sin querer darle un empujón, maltratarlo, pasar por su lado sin darnos cuenta que está ahí. En tiempos de Jesús nadie reconoció a ese Dios presente en medio de su gente. Nosotros, si viene Jesús otra vez, también vuelve a pasar lo mismo y capaz de que lo volvamos a matar, porque no lo alcanzamos a reconocer. Y es triste, pero pues el ser humano así estamos, ¿no? Necesitamos ser hombres de oración para poder, hombres y mujeres de oración para poder tener esa sensibilidad.
que el Espíritu Santo nos la da para poder reconocer a Jesús, ¿no? Y también para reconocer a Jesús en nuestros hermanos, ¿verdad? Marcos 1:10. En cuanto salió del agua, dice, ¿no? En la mentalidad bíblica, las aguas eran la sede del mal, donde había monstruos, se decía, ¿no? Así pues, Jesús se sumerge en el agua para solidarizar con nosotros. Se solidariza con nosotros, ¿no? En el mar. Estamos nosotros en el mar. Se mete al mar para asumir nuestro mal, nuestro pecado, nuestra muerte, pero no permanecer en ella. Sale. Se pensaba que el pecado del ser humano creaba una barrera que lo separaba de Dios, y nos lo dice Isaías 59:2. El pueblo debía purificarse para que Dios se le manifestara. Y eso lo dice Éxodo 19, del 10 al 11. En su bautismo Jesús inicia esa purificación de la humanidad que culminará en la cruz. Dice la palabra, el texto, vio que los cielos se rasgaban. En la mentalidad del Antiguo Testamento, el cielo cerrado era tomado como señal de que Dios estaba enojado. Y nos lo dice Deuteronomio 11:17 o Primera de Reyes 8:35. El profeta Isaías había pedido, ojalá rasgases los cielos y descendieses. O sea, que habría que rasgara los cielos y descendiera Dios, ¿no? En Isaías 63:19. Así que solo Dios puede rasgar los cielos, pues Él los creó y tiene dominio sobre ellos, ¿no? Y si quieren ver esto, cuando fue creado, fue Génesis 1:1 y también lo dice Isaías 66:1. El rasgarse de los cielos indica que ha terminado el silencio de Dios, ha terminado la espera con Jesús. Ese mismo verbo se usará cuando Jesús muera y el velo del templo se rasgue y se complete la reconciliación entre Dios y el hombre que inició con su bautismo. Dice el texto, y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Nos recuerda el Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas al inicio de la creación, ¿no? Como nos dice Génesis 1:2. Y la paloma que anunció un nuevo comienzo tras el diluvio, en Génesis 8, del 8 al 12. Se refuerza lo que se planeó al inicio, que con Jesús estamos ante una nueva creación. Se cumple en él lo anunciado en Isaías 61:1. Comienza su misión como el Mesías enviado por Dios. Tenemos aquí en Marcos 1:11 que dice, y se oyó una voz que venía de los cielos. Allí, entonces, nos quiere decir Marcos que ha cesado el silencio de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tenemos aquí un contraste muy llamativo, ¿no? Por su parte, Jesús llega como cualquier hijo de vecino a formarse en la fila de los que se bautizan, de los que se reconocen necesitados de perdón. Por otra parte, se oye nada menos que una voz del cielo que declara que que está ahí entre los pecadores es el Hijo de Dios. La voz de Dios expresa que Jesús es su Hijo. Jesús representa a Israel, que ha sido llamado Hijo de Dios. Y nos lo dice Éxodo 4:22, Oseas 11:1. Pero va más allá. Es el Hijo de Dios porque participa en su naturaleza divina. Y además de ser hijo, es el siervo fiel y obediente, anunciado por el profeta Isaías en Isaías 42:1 o Isaías 53:11 al 12.
Entonces, gracias a Jesús, nosotros somos hijos adoptivos de Dios, como nos dice San Pablo en Romanos 8, 15 y 16. Aquí tenemos, fíjense, si nos ponemos a ver el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pues una manifestación de la Divina Trinidad, ¿no? Está el Padre que habla, la voz, el Espíritu que aletea sobre las aguas y desciende, uniendo el cielo y la tierra, y Jesús que ha salido del agua. Aquí tenemos ese misterio, ¿no? De la Santísima Trinidad plasmado en este texto bíblico tan bonito. Aquí en Marcos 1:12 dice tentaciones en el desierto. Este pasaje aparece también en los otros dos evangelios sinópticos de Mateo y de Lucas. El de Marcos es el más breve y escueto, ¿no? Más corto. Y dice, fíjense, San Marcos 1:12 porque si lo estamos leyendo el texto, luego como que cambia de idea, ¿no? Como que cambia, pero lo usa mucho San Marcos para hilar lo que él trata de expresar en su escritura, ¿no? Y dice, a continuación, ¿no? Que esto es típico del Evangelio de San Marcos, emplear este tipo de frases para indicar una continuidad de una escena a la siguiente. Y también, según algunos autores, una cierta prisa, ¿no? Como que todo se sucede inmediatamente sin transición, o sea, rápido. Se va Marcos, no pierde tiempo, ¿no? Pues es interesante que Marcos deja ver que Jesús tiene prisa por realizar su misión. No pierde tiempo, somos su prioridad, lo más importante, ¿no? Pero somos nosotros lo más importante para Jesús. Pero Él es lo más importante para nosotros. Eso es lo que debemos de pensar y meditar. ¿Es Él lo más importante para nosotros? Y es cuando tenemos que cambiar nuestra vida para darle realmente el señorío que merece el Señor en nuestras vidas y ser el número uno, ¿verdad? Y así como somos importantes para Él, que dio su vida por nosotros darle ese señorío en nuestras vidas, ¿no? Aquí tenemos que el Espíritu lo empuja al desierto, dice, ¿no? El Espíritu. ¿No? San Juan Crisóstomo nos hace notar que no dice que simplemente que Jesús fue al desierto, sino que el Espíritu lo empuja para dejar claro que es la voluntad de Dios. Le empuja, el verbo empujar indica que hay una acción fuerte, decidida. El espíritu que ha descendido sobre él actúa de inmediato empujándolo. Se emplea aquí el mismo verbo que se usó para referirse a cuando Adán y Eva fueron expulsados o empujados fuera del paraíso en Génesis 3:24. No sé si ustedes alguna vez han sentido ese empujón del Señor para hacer algo. Yo lo he sentido. Yo no quería hacer algo que el Señor quería que hiciera, porque yo tenía muchos años haciéndolo. Y me di un break. Y cuando llegué a Conroe, ya no quería hacer eso porque ya eran muchos años. Pero el Señor tenía otros planes. Y yo le decía, no, Señor, ya otra vez lo mismo que eso. Y me llevó así, me empujó a ir a donde Él quería y estar ahí y entrar en el grupo, en la iglesia. Y yo ya no quería, yo quería entrar a otro grupo, otro lado, ¿verdad? Pero no, Él me llevó ahí. Lo único que le dije, bueno, Señor, yo aquí te firmo la renuncia, el momento que tú quieras, pues yo renuncio, ¿verdad? No, es más importante, eres más importante tú que cualquier ministerio que puedas hacer dentro de la iglesia, ¿no? Entonces yo tengo que estar abierto a la posibilidad de que el Señor quiera hacer otra cosa a la hora que Él quiera, ¿no? Y hacerlo, tomar la decisión, no enamorarme de un ministerio que yo pueda tener. ¿Sí me entienden?
Pues en el desierto, como ya se comentó en esta clase, el desierto es un sitio muy significativo para el pueblo de Israel, es un lugar de la prueba, ¿no? Ahí experimentó la intervención poderosa de Dios que los liberó de sus enemigos, los condujo, los alimentó, estableció una alianza con él, como dice Deuteronomio 8:2, pero también es el lugar de prueba no superada, de la infidelidad del pueblo, que de todo se quejaba, que se puso a adorar a un becerro de oro, que desconfió de Dios. Ahí donde el hombre sucumbió a la tentación, ahí mismo Jesús la vencerá, para demostrarnos que con Dios se puede, ¿verdad? También el desierto es, como ya vimos, un lugar privilegiado para la oración, para la reflexión, para el encuentro con Dios en el silencio y la soledad, que Jesús sin duda aprovecha para dialogar con su Padre y para prepararse para su misión. Nos dice Marcos 1:13, y permaneció en el desierto 40 días. 40 es un número simbólico que indica totalidad y también implica un periodo de tiempo completado, un determinado tiempo de prueba. Recordemos 40 días en el diluvio, Génesis 7:12, 40 años desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida en Deuteronomio 29:4, 40 días de Moisés en el monte, lo tenemos en Éxodo 34:28, 40 días del profeta Elías en el desierto, Primera de Reyes 19:8. Para el pueblo de Israel, el número 40 expresa el tiempo que toma aprender a depender eternamente de Dios y no contar más que con Él. Entonces, si tuviéramos esa mentalidad por ejemplo, en esta cuaresma, de estar, darnos de cuenta la importancia que la cuaresma, la iglesia nos da este tiempo de reflexión para ver nuestros pecados, para confesarnos y todo, para ponernos a corriente con el Señor, para ver el gran sacrificio que hizo el Señor en la cruz, cómo murió por nuestros pecados, cómo cargó con nuestros pecados, cómo murió Él escogiendo el lugar que nosotros debíamos de tomar para que nosotros podamos ir al cielo, ¿no? Nos abre las puertas del cielo con esa muerte en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, tener todo eso en cuenta para que podamos ser agradecidos con Él. ¿Cómo es posible que nosotros que nos hemos encargado porque es muy fácil decir que los romanos lo golpearon y lo clavaron en la cruz le dieron con el látigo y todo eso, pero pues es a causa de nuestro pecado, haga de cuenta, nosotros nos deberíamos de ver como ese soldado romano, cada uno de nosotros, golpeando a Jesús de esa forma salvaje, ¿no? ¿Por qué? Porque está pagando por lo que nosotros hemos hecho. Nosotros somos la causa de que Jesús haya muerto de esa forma. O sea, nosotros tenemos esa culpa, ¿no? O sea, Él está recogiendo nuestras culpas, ¿verdad? Entonces, bueno, estos 40 días de cuaresma, bueno, son buenos para reflexionar en todo esto, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo nos ama, cómo nos abre las puertas del cielo, ¿verdad? Dice, siendo tentado por Satanás, ¿verdad? Siendo tentado, ¿no? El verbo indica una acción continua. No que fue tentado una vez, no, continua. San Marcos da a entender que Jesús sufrió tentaciones toda la vida. Muchos creen equivocadamente que la palabra es sinónimo de caer en el pecado. No es así. La palabra tentación significa simplemente prueba. Jesús como hombre podía ser tentado, es decir, puesto a prueba. Ello no significaba o significa que cayera en la prueba. De hecho, en este mismo episodio en el Evangelio según San Mateo queda claro que Jesús en el desierto
enfrentó las mismas tentaciones que enfrentó el pueblo en su camino a la tierra prometida. Y mientras el pueblo sucumbió, cayó en la tentación y pecó, Jesús se mantuvo firme y la superó. Aquí tenemos que tener en cuenta que la tentación no la manda Dios. Y nos lo dice Santiago, ¿verdad? En su carta de Santiago. En Santiago 1:13, la tentación no la manda Dios. Hay que tener en cuenta que suele ser obra de Satanás, que incansablemente quiere hacernos caer, como dice la primera de Pedro 5, del 8 al 9. Hay que tener en cuenta que si no se le combate, crece. Si se cae en una tentación, es probable que la siguiente vez la tentación sea mayor y nos lleve un poco más allá, a cometer un pecado mayor, a alejarnos más de Dios. Decía San Agustín que la tentación no se le coquetea, se le corre. Hay que tener en cuenta que se le combate con oración. A veces dice, ay, es que en la es tan difícil la tentación que, ¿cómo vamos a orar? Pues es que tenemos que hacerlo. Es la única forma de parar la tentación, de ser fuertes para rechazarla en el nombre de Jesús, ¿verdad? Se le combate con oración. Ante la tentación es pedir la gracia de Dios que nos comprende en nuestras tentaciones, ya que Él mismo fue tentado, y la intercesión de María, que nos auxilia siempre para superar cualquier tentación, la Virgen María. Mis experiencias cuando me estuve dedicando a la liberación y eso, era la intercesión de la Virgen María era muy importante, es muy importante. Teníamos casos muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, y con 3 Aves Marías era tremendo lo que se lograba con la intercesión de María Santísima. 3 Aves Marías y aquel demonio se calmaba, y se podía ya seguir orando más tranquilamente, pero sí, no soporta a la Virgen María el diablo. Aquí las tentaciones es durante toda la vida, ¿no? También nosotros, como Jesús, seremos tentados toda la vida. Y hay que prepararnos para ello. Prepararnos como cuando la sepamos venir. Por ejemplo, cuando sabemos que estaremos en una situación en la que solemos caer, o tenemos, o sea, como que cojeamos de una pata, ¿no? Como se dice. Y sabemos que somos débiles en algo. Entonces, hay que estar alertas a estas situaciones, ¿no? Hay que evitarlas o proponernos a reaccionar de una manera buena, con ayuda de Dios, ¿no? Enfrentarla cuando lo estamos padeciendo, tomándonos fuertemente de la mano de Jesús, ¿no? Diciéndole como San Pedro, cuando San Pedro se acuerda que se hundía en el mar, Señor, sálvame, ¿no? Eso nos dice Mateo 14:30. Nos dice el texto, estaba entre las fieras salvajes, entre las fieras del desierto de Judea, que había chacales, lobos, zorras, etc. Detalle exclusivo de Marcos, ¿no? De San Marcos. Con Adán se perdió la armonía de la creación por el pecado. Con Jesús es restaurada. Las fieras salvajes recuperaron su mansedumbre original, como anunció el profeta Isaías en Isaías 11, de 6 a 9, en Isaías 65, 25. Y por otra parte, recordamos que Marcos escribe en un tiempo en que los cristianos eran arrojados a las fieras salvajes. Aquí quiere hacerles ver que siguen a quien las fieras salvajes no le hacen nada. El tiempo de cuando él escribió, pues le echaban a los leones a los cristianos, ¿no? Dice el texto, y los ángeles le servían. Que los ángeles le sirvan es otra
más de las indicaciones que San Marcos nos habla acerca de la divinidad de Jesús. Nos recuerda lo que dice el Salmo 91, 9:16. También nos recuerda el ángel que acompañó al pueblo en el desierto en Éxodo 14:19. Y el que alimentó a Elías en la montaña, Primera de Reyes 19, del 5 al 7. Entonces tenemos que el pecado siempre rompe la armonía de la creación. No existe ningún pecado, ya sea individual, todos tienen consecuencias en lo que nos rodea. Cualquier pecado tiene consecuencias. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 539, dice: Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel ahí donde el primero sucumbió a la tentación, ¿no? También tenemos aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 539, nos dice así: la victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Nos dice el Catecismo también en el 540, Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro. También lo dice San Pablo en Hebreos 4, 15, 16. Entonces Jesús se prepara para su ministerio público, enfrentándose a la tentación y venciéndola. El Espíritu Santo no lo empuja a un jardín, lo empuja al desierto. Así también para nosotros la vida de fe no es una miel sobre hojuelas, como se dice. Hemos de vivirla enfrentando y venciendo constantemente la tentación. Y luego tenemos ya el ministerio de Jesús en Galilea, Marcos 1 del 14 al 15, y dice así: después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva, palabra de Dios. Pues tenemos aquí que Jesús inicia su predicación. Este pasaje es un sumario, un texto breve que habla en general de lo que Jesús hizo y enseñó en determinado momento. En este caso, el sumario presenta cómo inició Jesús lo que se conoce como su ministerio público, es decir, lo que Jesús hizo, lo que predicó, las curaciones y milagros que realizó, etc. ¿no? Dice, después de que Juan fue entregado, dice aquí en Marcos 1:14, se refiere a Juan Bautista que fue entregado. El verbo implica una acción que entra dentro del plan de Dios. Jesús anunciará varias veces que va a ser entregado en manos de sus enemigos. Ahora Juan es el entregado. Nos habla de Galilea, ¿no? La palabra viene del hebreo Galil, que significa comarca. Es lo que significa Galilea, comarca. Es una región fértil, como ya se vio en estas clases. Era un territorio donde convivían judíos y paganos de origen griego. Por eso también era conocida como Galilea de los gentiles. Gentiles no porque fueran amables, sino porque así llamaban los judíos a los no judíos, ¿verdad? Algunos judíos despreciaban a los judíos que vivían en Galilea por mezclarse con paganos impuros. Jesús salió de Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan en el desierto, nos lo dice San Marcos 1, 9, 10, y ahora vuelve a Galilea. Algunos estudiosos dicen que para Marcos, Galilea representa el lugar de lo cotidiano, ahí donde está el ser humano en su quehacer diario, que es donde Dios quiere salirle al encuentro. Desde lo cotidiano, Dios nos hace señas con las cosas que tenemos enfrente todos los días. Quiere encontrarse con nosotros ahí, en nuestras ocupaciones acostumbradas. No podemos pretender programar nuestro encuentro con Dios solo para un día determinado, para un horario específico.
hacerlo tan solemne es termina por provocarnos flojera, ¿no? Él quiere que le hagamos un campito ahí donde estamos diariamente. No le gusta que lo dejemos fuera. Él quiere estar contigo, conmigo, donde estás, donde estamos, en tu casa, en tu oficina o escuela, en la cocina, en el supermercado, en el tráfico, gestionando, ¿verdad? Algo, haciendo fila. Dios es un enamorado que quiere vernos y seguirnos por todos lados y que se goza estando donde tú estás, donde yo estoy. Cuando lo pelamos, cuando estamos con Él hablándole, diciendo, sintiendo su presencia, este, viviendo nuestra vida como testigos de Cristo, ¿no? Ahí te llama la santidad, nos llama, nos invita a construir la santidad con los modestos materiales de los que está hecha nuestra vida cotidiana. Sí, no somos perfectos, somos pecadores, todo, pero el Señor así nos llama con lo que somos y Él, tomando nuestras imperfecciones y todo lo pecador que somos, y Él nos va cambiando, nos va transformando, nos va llevando a la santidad, porque fuimos hechos para estar con Él, fuimos hechos para estar en el cielo una vez que hayamos cumplido nuestra vida, ¿no? En esta tierra. Mateo 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido. Marcos traduce el término empleado por Jesús en el vocablo griego es kairos. Jesús se está refiriendo que ha llegado el tiempo preparado por Dios para intervenir de manera definitiva en la vida humana. Dice Pablo, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Segunda de Corintios 6:2. Es riesgoso estar posponiendo el encuentro con Jesús para después, ¿no? Ese después puede no llegar nunca. Hay cuánta gente nos dice, no, yo ahorita no me quiero convertir ya cuando esté más viejito o cuando esté más grande o déjame disfrutar ahorita, pero no sabemos. Cuando dice la palabra se ha cumplido, se refiere a algo repleto, pleno, a reventar, una medida colmada a lo que no cabe añadirle ya más nada, ¿verdad? San Marcos nos deja claro que con Jesús ha llegado el tiempo prometido, el tiempo anunciado desde lo antiguo, la buena noticia de la salvación prometida a los profetas. Se cumple con Jesús. Dice, y el reino de Dios está cerca. Reino de Dios se refiere al reinado de Dios. Proclama un reino que no solo es para el pueblo judío, sino para todos los pueblos. No es un reino político y no se obtiene con méritos propios, sino que es un don. Estar cerca, es decir, ya está aquí. Jesús lo ha venido a traer, lo ha hecho presente con su persona, su predicación, con sus milagros. Jesús lo dirá en otro evangelio, el reino de Dios ya está entre ustedes. Eso nos dice Lucas 17:21. Dice, conviértanse. San Marcos emplea el griego metanoia, que significa un cambio de mente, un rumbo, un reorientar la propia vida. La conversión es un cambio radical de mentalidad, pero no pensemos que se trata de algo que sucede una vez en la vida y ya. Por ejemplo, cuando un ateo de pronto se vuelve creyente o un alejado de la iglesia regresa a ella. La conversión es algo que sucede o debe suceder todos los días, incluso varias veces al día. Cada vez que cambia uno de rumbo y reorienta sus pasos, la voluntad,
tu decisión de seguir al Señor para moldarla a la de Dios, hay conversión. Es, vamos caminando hacia el otro lado donde está Jesús. Y cuando la conversión es el girar nuestra vida hacia Jesús, pero no nomás girar, o sea, el girar y ver hacia Jesús te hace ver una forma diferente a la vida, pero si no caminas hacia Jesús, no te puedes quedar ahí. Tienes que girar y tu vida ya convertida va caminando hacia el Señor para cada día, cada paso que des hacia el Señor, te vayas pareciendo más a Jesús. Nos vayamos pareciendo a Jesús, nos vamos santificando, el Señor nos va santificando entre más cerca estemos de Jesús. Ese es el convertirnos, ¿verdad? Dice, crean. No consiste simplemente en tener un conocimiento intelectual. No creemos en Dios solo porque pensamos que existe. La fe consiste sobre todo en responder a Dios, en decirle sí y creerle su palabra, creerle lo que Él nos está pidiendo, ¿no? La fe en Cristo tiene que notarse en la propia vida, en la manera de cómo vivimos, cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos las dificultades, cómo gastamos nuestro dinero, cómo pasamos nuestro tiempo libre, hasta cómo decoramos nuestra casa, cómo vistes, lo que comemos, etcétera. En todo tiene que notarse nuestra fe. Es decir, que realmente queremos decirle sí a Dios, a lo que nos pide con relación a amar, ayudar, comprender, perdonar, etcétera. Dice la palabra, conviértanse y crean. Esta expresión sintetiza todo el mensaje de Jesucristo. Conviértanse y crean. Todo hombre debe confesarse pecador y creer en la buena nueva de que Dios es un Padre que perdona, como lo dice la primera de Juan 1:8 y subsiguientes, San Lucas 13:1 y subsiguientes. Conviértanse y crean. Tenemos en San Marcos 1:16-20. La vocación de los 4 primeros discípulos, este pasaje aparece también en los otros 2 evangelios sinópticos de San Mateo y San Lucas. Esta es cuando la vocación de los primeros 4 discípulos, la llamada del Señor. Ya tenemos en San Marcos 1:16-20. Dice así: bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré llegar a ser pescador de hombres. Al instante dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra de Dios. Pues estaban en el mar de Galilea o lago de Galilea, pues que es como un espejo de agua de 21 kilómetros por 11 kilómetros por 45 metros de profundidad, situado, fíjense, a 212 metros bajo el nivel del mar y rodeado de montañas y pueblitos de pescadores. Este mar recibe diferentes nombres. San Lucas lo llama el mar de Genesaret, San Juan lo llama lago de Tiberíades, y en Números 34:11 y Josué 13:27 se le menciona como mar de Kineret, en Josué 12:3 como mar de Kinerot. Este es el mar de Galilea, el lago de Galilea. Hay que entender que cada vez que se dice el mar de Genesaret, por ejemplo, ahí es cuando salieron los endemoniados.
se está hablando del mismo lago, ¿no? Depende del lado donde estuvieran ubicados, ¿no? Como en Cafarnaún o en los otros pueblos que estaban alrededor del lago. Dice, en lo cotidiano, ¿verdad? Donde nos busca, donde Jesús quiere encontrarnos, ellos estaban pescando y nosotros estamos haciendo nuestras cosas y ahí donde estamos haciendo nuestras cosas el Señor nos llama. Ahí Él se va a encontrar con sus discípulos, ahí donde ellos están realizando sus labores de todos los días. No espera que vengan a Él va a buscarlos. Hay quien habla de buscar a Dios, pero Dios nos ha buscado primero. Habría más bien que dejarse encontrar por Dios. Hay veces que tenemos tantas cosas que no nos queremos dejar encontrar por Dios porque nos da miedo. Ay, ¿qué me va a pedir Dios a mí, verdad? O tengo tan chueca mi vida que cómo voy a responderle a Dios todas las cosas que he hecho mal en mi vida y que ahorita no puedo restaurar mi vida según lo que Dios quiere, mejor no. O sea, pero es que no confiamos en el Señor. El Señor nos arregla, nos pone todo. Cuando nosotros queremos, aquí, por ejemplo, está Julia, Raúl, que el Señor, cuando ellos quisieron arreglar su vida como el Señor quiso, pues el Señor le dio la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? De casarse por la iglesia, como Eliezer, o sea, hizo tantos acontecimientos del Señor que ellos creían que no se podría, que iban a batallar mucho, que porque eso, que porque el otro, unos con cada quien tiene sus problemas y el Señor obra cuando uno quiere hacerlo. El Señor obra. O sea, el chiste es que ponemos de nuestra, en nuestro, ¿cómo se llama? ¿Cuál esfuerzo ponemos para ofrecérselo al Señor? Porque queremos estar bien ante Él, casarnos por la iglesia, hacer las cosas como Él quiere, salir del pecado mortal para estar bien. A eso me refiero, o sea, y a veces no queremos hacerlo. O vemos que no, es imposible, ¿cómo lo hago? Porque no confiamos en el Señor, pero cuando tenemos, yo quiero, Señor, servirte, ya no quiero ofenderte con mi pecado, con mi forma de ser, Señor. Ten misericordia de mí, ayúdame, dame fuerzas. Y se van abriendo el Señor las puertas de cosas que yo he visto, así que por ejemplo, que sobre todo la batalla cuando se tienen que anular los matrimonios y que no encuentran a la otra persona y todo, y cómo el Señor ha obrado. Y se han anulado los matrimonios, se han esto, lo otro, o sea, el Señor es grande y arregla las cosas. Pero cuando tenemos, y qué vamos a darle, ¿no? Como la abstinencia de relaciones sexuales y todo eso, que es muy importante. O sea, si sabes que estar sin casarte por la iglesia, el tener relaciones sexuales es pecado mortal, ¿no? Y luego, si la otra persona ya ha estado casado antes, pues ya estamos hablando de eso más adulterio, ¿no? Entonces así son las cosas. Y esa es la verdad, así podemos estar metidos en misa todos los días y ir a misa y todo, pero estamos en pecado mortal, estamos en pecado mortal. Si nos morimos, ¿qué va a pasar? Tenemos que suplicarle al Señor que nos ayude a salir de donde estamos y podamos nosotros caminar según sus sendas, ¿no? Que Él quiere que caminemos con Él, ¿no? Para, para la finalidad es para el día de mañana que nos toque morir en esta tierra pues, para irnos con Él para siempre. Esa es la finalidad de cada uno, ¿no? Tener ese anhelo de que un día querer estar con Él para siempre, ¿no? Y podamos decir como San Pablo, Señor, tú sabes que mi cuerpo es la cárcel de mi alma, tú sabes, Señor, que mi alma ya quisiera volar hacia ti. O sea, podemos decir eso, o sea, decirle que ojalá, Señor, pudiera salir ya de este cuerpo y estar contigo para siempre, ¿no? Aquí nos dice que vio a los discípulos el Señor, ¿no?
San Marcos le da siempre una importancia especial a la mirada de Jesús. La mirada de Jesús no es una mirada cualquiera, es una mirada que te distingue de una multitud, que te hace sentir que Él te conoce, te valora, te ama, se interesa por ti, te elige. Ahí donde realizas tu actividad de todos los días, el Señor te ve, está pendiente de ti, no te olvida. Su mirada nunca es indiferente, es muy personal y llena de amor. Jesús no ve masas, mira a cada persona. Yo me acuerdo mucho de la mirada de Jesús y a mí me pega en el corazón porque cuando yo conocí al Señor, pues vi al Señor como el Sagrado Corazón de Jesús con el corazón por fuera y todo. Y me enseñó todos los pecados de mi vida, ¿no? Entonces fue algo muy intenso. Y luego me dice, yo te perdono, yo te amo y todas esas cosas que les he platicado ya. Pero después de ver eso, comencé a tener visiones del Señor, ¿verdad? Entonces dije, ¿yo qué me está pasando? ¿Qué rollo? ¿Verdad? Y fui con el padre que era mi director espiritual y le dije. Entonces, no, hay que discernir esto, si es del diablo, si no, y ya me dijo. Entonces, si ves al Señor, dile, si no eres tú, Señor, o sea, no quiero nada y que, ¿verdad? Porque si es del diablo, porque puede ser, el diablo puede hacer las cosas así. Y nosotros, pues yo no tenía nada de discernimiento, no sabía nada. Y, y, y pues sí, estábamos en misa y estaba el padre, sí, veo a Jesús detrás del padre muy grande que salía. Y, y entonces veo al Señor y le digo yo, como me dice el padre, el consejo que me dio, le dije, si no eres tú, Señor, no quiero nada. El Señor me vio con una mirada de amor, tan fuerte su mirada, que yo creo que dejé un charco de lágrimas ahí, del amor así del Señor, del amor. Por eso hay que hacerle caso a nuestros directores espirituales. Así a lo mejor no sea muy lógico para nosotros, pero fue algo increíble y la mirada del Señor me derritió y me sigue derritiendo y dice la misma palabra de Dios que nos mira nuestros sufrimientos y todo y siente nuestro dolor hasta sus entrañas, se le mueve al vernos, o sea, porque nos ama tanto, Dios nos ama tanto, que el sufrimiento de nosotros le duele hasta lo más adentro de su ser, el sufrimiento por lo que estamos pasando, o sea, no pasamos desapercibidos ante él. Y es algo muy lindo la mirada del Señor. Marcos 1:17 dice, Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré llegar a ser pescador de hombres. Pues aquí Jesús los invita a irse con él, a estar con él. Jesús los miró y los llamó. Su voz caló hondo en los corazones de estos hermanos, ¿no? Dice, les haré llegar a ser. Jesús sabe que no están ya listos para la misión. Nadie lo está. Pero eso no importa, Jesús los preparará. Para responder a la invitación de Jesús hay que estar dispuestos a dejarse hacer, dejarse moldear, transformar. No decir así como estoy así, estoy bien y no quiero cambiar. Eso es lo peor. Mucha gente me dice, es que yo soy así, es que soy así. Y no quiere decir que porque seamos así estamos bien. Eso es un orgullo, es una soberbia el decir. O sea, es que soy así, es que por mi papá es así, así me enseñaron en mi casa. ¿Y eso qué? O sea, lo que el Señor quiere es que seamos humildes sobre todo. Marcos 1:18 nos dice, al instante dejando las redes, le siguieron. Al instante. San Marcos enfatiza siempre la prontitud de la acción. No se pospone para después, se hace de inmediato.
Con frecuencia sentimos que Dios quiere algo de nosotros y nos hacemos los locos. Ponemos pretextos y lo dejamos para después. ¿A poco no? ¿Cuántas veces lo hemos dejado para después nuestra conversión, el seguir al Señor? Y yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes y a mí mismo, y lo hemos hecho todos. Dice, dejando las redes representan su vida anterior. Las redes representan todo aquello que puede estorbarte a ti, estorbarme a mí, estorbarnos, atorarnos para seguir a Jesús. No se puede ir detrás de Él, detrás de Jesús, arrastrando unas redes. Se atoraría uno en todas partes. Es necesario, aunque cueste o duela, dejar las redes, seguirlo con entera libertad. Estos hermanos no se esperan a corregir sus defectos para seguir a Jesús. No se esperan a terminar su labor. No la posponen para después. No cabe dejar el seguimiento para después. Hay que hacerlo hoy. Vio a Santiago, dice, el de Zebedeo y a su hermano Juan. Es significativo que los 4 primeros discípulos de Jesús sean hermanos. Enfatiza la importancia de la familia. San Marcos da mucha importancia a la comunidad. Los otros evangelistas tardan más en presentarnos a Jesús con sus discípulos. San Marcos, en cambio, desde este capítulo 1, ya nos presenta a Jesús formando una comunidad. Dios tiene prisa por llamar al ser humano, para invitarlo a seguirlo, para rescatarlo de una vida sin Él. No tiene sentido. Es tiempo favorable. El hoy no se puede despreciar ese llamado que nos hace Jesús. La mención del padre y los jornaleros hace ver que tenían una buena situación económica. Unos pensamos que siempre eran muy pobres, pero tenían jornaleros, tenían sus barcas, tenían su industria, eran pescadores. Y también indica que el seguimiento que emprenden no será momentáneo, sino que un cambio de vida. Van con Jesús a aprender a ser discípulos para luego ser apóstoles y llevar una misión. Estos 4 hermanos dan ejemplo de conversión y fe. Son muestra de que cómo se debe responder a Jesús cuando nos invita a seguirlo. En el amor, en la comprensión, en el perdón, en la solidaridad. Hay que dejar lo que estorba y seguirlo, obedecer y punto. Entonces, pues queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser dóciles a su llamado, dejar las redes que nos impiden seguirlo e ir tras Él, abrir nuestros corazones a su amor, que su amor es el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos hace ver la vida con los ojos de Él, de una forma diferente, de una forma amorosa, de una forma, o sea, ya no estamos solos, queridos hermanos. Está Jesús con nosotros, siempre iluminando nuestro sendero, así se vea muy oscuro, siempre va Él delante de nosotros, alumbrándonos con esa luz de su Espíritu Santo, y nos va haciendo entender lo que Él quiere. Y nosotros puedes tener esa voluntad para abandonarnos en su voluntad y vivir en su voluntad. Con mucho ánimo, con mucho amor, con mucha ternura, porque Él es así. Es amoroso, es tierno, es lindo, es maravilloso. No tengo ni palabras para decir lo lindo, lo maravilloso que es el Señor. Y cualquier pregunta, hemos acabado hoy por hoy. Cualquier pregunta, algo que les quede por ahí.
Pregunta. Que les caiga el 20 de lo que hemos visto ahorita, ¿verdad? Es muy lindo. El Evangelio de San Marcos me gusta mucho porque se manifiesta el Señor con todo su poder, con los milagros y todo, ¿verdad? O sea, y se muestra desde el capítulo 1 la grandeza del Señor, lo que es el Señor, Hijo de Dios, Dios mismo, ¿no? La Santísima Trinidad, es algo muy, muy bonito, me gusta el Evangelio de San Marcos. ¿Qué me Pues cuentas? estuvo muy bueno, ¿eh? Sí, ¿Se oye? sí, Eliezer, te escuchamos. Ok. No, estuvo muy bueno, me gustó muchísimo y eh, me llamó muchísimo la atención ahí donde aclaró sobre las fieras, Ujú. que hablaba el Evangelio, ¿no? Que Ajá, estaba entre las fieras. ajá, No sabía que era por lo mismo de que en aquel momento se le predicaba así a aquellos que daban su vida en el martirio. ajá. Qué importante. Sí, nunca se hubiera pasado así por la mente, la verdad. Es que siempre debemos de ver el contexto de Uh-huh. cuando escribieron los apóstoles o los evangelistas, cuál era el contexto, los años que vivieron, las persecuciones tremendas que vivían en esos tiempos, ¿no? O sea, acuérdate que en el año 65 pues, fue muerto San Pedro y San Pablo. Más o menos son los años que Marcos se estima que escribió el Evangelio. Entonces, estamos hablando de persecuciones tremendas, ¿no? Sí, De matanzas así de gente por ser simplemente seguidores de Jesús. sí. No, me gustó mucho, muchísimo. Y todo el desarrollo del tema, de, lo, de lo demás. Siento que La tenemos... barca. En la barca me imaginé, estaba pensando, oye, entonces probablemente no les dijo solamente dejen la barca y ya, o sea, ¿cómo sería la conversación, no? No, pero es que para eso necesitas tener una experiencia mística del Señor. Sí, Una experiencia mística de que el Señor te mire. Y donde estés esa mirada del Señor, como Mateo, que lo mira, y el Leví estaba con los impuestos, cobrando de más y todo, y lo mira, y deja todo. O sea, ¿cómo dices tú que esa mirada, cómo puedes entender esa mirada de Jesús que te mira y lo sigues y dejas todo? Necesitas tener experiencia mística de esa sí, mirada, sí, de esa profundidad, de esa ternura que te atraviesa el corazón, el alma, o sea, te marca, ¿no? Es algo muy bonito, sí, claro, no, muy, muy fuerte, precioso. muy bonito. Justamente en la mañana experimentaba el abrazo del Señor así, muy, muy fuerte y precioso, como que fuera de, de una dimensión de mundo, precioso. Me gustó muchísimo, muchísimo la clase. Qué bueno, me alegra que te guste, ¿no? Que el Señor toque tu corazón y tu mente para ir entendiendo su palabra, ir enamorándonos de Él. Es que la finalidad es Sí, esa, conocerlo más y para enamorarnos más de nuestro Señor. Que nuestro corazón arda sí, de sí, amor al escuchar su palabra, al orar, ¿verdad? Ver que valga la pena lo que hacemos por, ya ves que a veces fracasamos en querer ser mejores y volvemos a comenzar y que nos cuesta trabajo dejar ciertas cosas, entonces que eso valga la pena dejar lo que tenemos que dejar por seguir a Jesús, claro, ¿verdad? sí. Eso es, No, pues muchas gracias. ¿no? Gracias a Dios. No sé, alguien que quiera compartir. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes ilustres?
Julia, Raúl, Lucy, Osvaldo, María, Lucy, Lucio. No, hermano, todo ¿Qué? quedó claro, hermano. Mande. Digo, todo quedó claro, digo. Así es, Waldo. Sí, pues me da gusto que otra vez estamos otra vez aquí de nuevo, aunque fallé la semana pasada, pero estamos aquí otra vez y pues aprendiendo, ¿verdad? De la palabra y pues como dice usted, ¿verdad? Enamorándonos más de Dios, que es lo De que nos eso falta se en trata. nuestras vidas. Y de aprender, pues, sobre todo a hacer viva la palabra en nuestros días, ¿no? En nuestro vivir de todos los días, en nuestros momentos diarios, en nuestra vida cotidiana, poder dar testimonio de Jesús en todo momento. Amén. Sí, me da mucho gusto y gracias por su tiempo, porque pues que también es un tiempo de usted que se dedica para pues, enseñarnos aquí a nosotros, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que, pues, que lo está dejando a hacer esta obra de Dios. Pues gracias a Dios que aquí estamos. Gracias a Dios. Y ojalá pudieran asistir mucha gente, pues ojalá después lo puedan ver en las grabaciones, ¿no? Los que faltaron Sí, a la pues. clase. ¿Qué dices, Sí, Raúl? pues ya me despido, hermano. Ahí los miro el lunes que viene. Dios los bendiga. Ándale, bendiciones. Bueno, espérenme, vamos a orar para despedirnos, ¿ok? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por hacerte presente en estos momentos en nuestra vida, porque tú mismo nos dices, cuando dos o tres se reúnen en tu nombre, tú siempre estás. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te proclamamos como nuestro único Dios, como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador, como nuestro único Redentor, Señor. Bendito seas, alabado seas por siempre, Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Bendito seas por siempre, porque solo tú eres Dios, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Bendito seas. Te damos gracias, Señor, por tu amor, porque nos has rescatado, Señor. Con tu muerte en la cruz te damos gracias, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para ser sensible a tu amor, a tu presencia, a tu misericordia, a tu perdón, Señor. Y que podamos, sobre todo, amar a nuestros semejantes como tú nos amas, Señor. Que podamos ser nosotros esos burritos donde tú te subas arriba de nosotros y poder llevar tu amor y tu misericordia a los hermanos necesitados de ti, Señor, que no te conocen, que no saben de ti, que se sienten solos, abandonados, Señor. Tómanos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, e envíanos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, a llevar tu palabra, a dar tu testimonio de que tú eres nuestro Señor para gloria de Dios Padre, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando con el poder del Espíritu Santo, por la intercesión de María siempre Virgen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues queridos hermanos, estamos